es una pregunta que todo cristiano, todo discípulo de Jesús se hace o debería hacer en el momento en que hace su entrega a Jesús. ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué me salvó Jesús? En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, en medio de una gran enseñanza de Jesús está esta porción que quiero extraer. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Requete sobreabunde. Aquí hay un contraste entre dos estilos de vida, representados en este caso por Jesús y por un ladrón. Uno es de muerte, de destrucción, el otro es de vida y vida en abundancia. Si Dios nos ha llamado, la gran pregunta es: ¿a qué nos ha llamado Dios? Y permítame poner la primera afirmación delante de ustedes, y es: todos hemos sido llamados a servir. Déjenme repetirlo otra vez. Todos hemos sido llamados a servir, porque todos tenemos dones y habilidades dadas por Dios, que es un Dios abundante, y Él da dones y habilidades en abundancia. El servicio que debemos dar es a otros, y lo hacemos al compartir lo que tengo y al añadir valor a las personas. Eso es lo que quiero que exploremos en este texto, que exploremos un poco con nuestras vidas. Hemos finalizado ya casi un 2023, y si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pues ya estamos pensando de una u otra manera en finalizar, pero iniciar un nuevo año. Y si usted tiene la costumbre de decir: ¿y este 2024 cómo será? ¿Qué haré? Son las preguntas que nos hacemos. ¿Qué me deparará este 2024? Yo estoy haciendo evaluación de este 2023. ¿Qué fue lo que me propuse en este año? ¿Qué fue lo que intenté lograr? ¿Qué es lo que Dios me guió a hacer? ¿Qué es lo que no hice y aunque Él me lo pidió y no lo hice? ¿Para qué? Para hacerme la gran pregunta: ¿y este 2024 qué? Hoy voy a tratar de animarle a usted a valorar el 2023 según este pasaje y otros, pero a su vez animarle a ver el 2024 en esos términos. Sé que tal vez dirá: pero estamos muy todavía diciembre como para hablar del próximo año. Mis queridos hermanos, ¿hace cuánto no estábamos hablando en enero? Dígame usted, ¿hace cuánto no estábamos diciendo: uy, ya estamos iniciando 2023? Y vea, ya estamos en diciembre. Mis queridos hermanos, en un cerrar y abrir de ojos las cosas pasan. Así que lo que implica es prepararnos para eso. Si vamos a ver un poco lo que significa vida y vida en abundancia y ese contraste, permítame primero poner un par de premisas, ideas que necesitamos tener claro para que no nos perdamos, ¿sí? Número uno, con este término de la abundancia, necesito definirlo muy bien o clarificarlo muy bien a qué me estoy refiriendo yo con abundancia, para que no me malinterpreten. Cuando estoy hablando de abundancia no estoy hablando de dinero, por cierto. No estoy hablando de eso, ¿ok? No estoy hablando de dinero, número uno. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un universo que Dios creó para la abundancia. Si usted hace por un momento memoria, va a entender que Dios creó un universo para la abundancia y dijo: fructifique toda semilla.
todo ser se multiplique en abundancia. Es cuestión de que simplemente usted recuerde que de una semilla de maíz no nace una semilla de maíz. ¿Nace qué? Una planta que da fruto. Y el fruto siempre es mucho, es abundante. Cualquier planta en la creación no va a dar por semilla una semilla. No, normalmente una semilla produce una planta que a su vez produce mucho fruto. Es cuestión de que usted vea en verano cómo está seco, por lo menos aquí no tanto, pero yo en mi zona, en Guanacaste, se ve seco. Es cuestión de un aguacero y cuando usted ve al día siguiente, 2 días, 3, ¡pum!, eso se pone verde y uno dice, wow, pero estaba seco. Y la abundancia brota. Dios creó un jardín. No llenó la tierra, por cierto. No sé si usted le ha hecho número, yo sí. Pero cuando usted revisa Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios no creó la tierra llena de plantas y animales. No, creó un jardín para que el jardín llenara la tierra. Creó una pareja de seres humanos, no creó la tierra llena de seres humanos para que se multiplicara. El principio básico mostrado ahí es abundancia en ese sentido. La abundancia no es otra cosa que poder de lo poco ir a lo mucho en ese caso. El universo fue creado para crecer y que se multiplicara. Eso es la expresión de la abundancia de Dios. La humanidad también fue creada de esa manera, para vivir en abundancia, pero la humanidad lo expresa en relaciones. La abundancia que expresamos como seres humanos es, 1, relacionándonos con Dios. La abundancia nuestra está en nuestro vínculo con Dios. Si nos alejamos de Dios, no hay abundancia, hay muerte. Si nos acercamos a Dios, hay abundancia relacional. Vean que no estoy hablando de dinero. Y hago el énfasis otra vez. Tenemos que tener relación con nosotros mismos y relación con el otro, con el prójimo. Hasta ahí es un paraíso. Pero el capítulo 3 nos da una realidad: el pecado. Al introducirse el pecado, la realidad cambió. ¿Por qué? Porque el pecado es lo contrario a la abundancia. Es lo contrario. El pecado es sinónimo de muerte, de destrucción, de separación. Donde hay pecado no hay abundancia. Muéstreme un estilo de vida pecaminoso y le mostraré un estilo de vida arruinado. No hay ningún narcotraficante que se jubile. No llegan. Recientemente estuvo aquí en el país el hijo de Pablo Escobar, si alguno de ustedes recordará. Por lo menos yo en mi infancia y adolescencia recuerdo los famosos casos de Pablo Escobar, un gran personaje narcotraficante de Colombia que llegó casi a la presidencia. Fue diputado y se lanzó a la presidencia en Colombia en los 80s, 90s y murió acribillado. Su familia tuvo que salir de Colombia y cambiarse su nombre, su esposa y su hijo, o sus hijos, no recuerdo cuántos tenía. Estuvo aquí en el país hablando de esa realidad. No hay un narcotraficante que se jubile. Ningún estilo de pecaminosidad lleva a la abundancia, en ninguna esfera. El pecado es lo contrario, totalmente lo contrario. Por eso, ese contraste Jesús lo coloca en Juan capítulo 10. El ladrón, lo que no es abundancia, que podríamos decir que es pecado, el pecado al fin y al cabo es un estilo de vida que roba, que quita en esencia. Obviamente estoy simplificando mucho el concepto de pecado, es muchísimo más profundo, pero no es mi punto, sé que ustedes lo tienen claro. Yo estoy hablando de una implicación del pecado, ¿sí? Todo estilo de vida pecaminoso roba, porque es un abuso de algo que Dios ha dado. Repase los pecados: no matarás,
es un abuso a la vida. ¿Por qué? Porque toma una vida que no me corresponde a mí. Robar es un abuso a la propiedad, porque toma algo que no me pertenece. Mentir es un abuso de la palabra, porque adjudica a algo como verdadero cuando no lo es. Y así te puede seguir y se va a dar cuenta que el pecado es un abuso de lo que Dios ha dado. ¿Para qué? Para mi propio beneficio. La abundancia es lo contrario, y lo vamos a ver. Es todo lo contrario. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo, Jesús, he venido a hacer todo lo contrario, dice él. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Génesis 3 nos coloca un escenario donde la realidad está marcada por una humanidad pecaminosa, y por lo tanto no podemos salir de esa realidad a menos que rompamos eso. El pecado rompe y daña las relaciones con Dios, conmigo mismo, con el prójimo. El pecado no es otra cosa que lo contrario a la abundancia. La abundancia es sinónimo de crecer, multiplicarse, vida. El pecado es sinónimo de decrecer, de perder, de muerte, de separación. Ese contraste está ahí. Y entonces la otra premisa es: ¿qué significa la obra de Cristo en la cruz? Jesús vino a restituirnos, a restablecer las relaciones. Yo he venido para que tengan vida y vida se conecten con el dador de vida, se conecten consigo mismo, se conecten con el prójimo. Su obra en la cruz es una obra de restitución de nuestra relación para con Dios, de nuestra relación para conmigo mismo, de nuestra relación con el otro. La abundancia relacional que nos ofrece Jesús es a través del arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Significa dejar de pensar en mí para empezar a pensar en Dios, en el otro. La abundancia es pensar en otro, no en mí. Es más bienaventurado dar que recibir. La abundancia está pensado en otros. Véalo así: Dios no tenía que crear y lo hizo. Creó a otros, a nosotros. Un árbol no necesita dar frutos, y el árbol no da fruto para sí mismo, da fruto para otro. Yo no veo ningún árbol que se coma sus propios frutos. Todo lo contrario, los frutos son para que otros lo tomen. La abundancia tiene que ver con otros, no conmigo. El pecado tiene que ver conmigo. Todo es para mí. ¿Lo ven? El ladrón, ¿en qué piensa? En que tú tienes algo que yo debo quitarte. El asesino, ¿en qué piensa? En que tu vida no vale nada, así que debo eliminarla. Pero el que piensa en abundancia dice: ¿cómo puedo ayudarte a ti? ¿Cómo puedo darte a ti? ¿Cómo aquello que yo recibí puedo ponerlo a tu disposición? Ver a un niño como este que acabamos de presentar. Muchos de ustedes tal vez apenas están escuchando, otros tenemos tiempo de escuchar y colaborar. Mis queridos hermanos, estamos añadiéndole abundancia a este niño. Usted no sabe lo que este niño va a hacer en 10, 15, 20, 30, 50 años, pero podemos marcar una diferencia hoy en su vida. ¿Cómo? Proveyéndole lo que no tiene. Si este niño está acá es porque tiene alguna situación muy complicada en su familia, que no lo sabemos y yo no lo sé. Y muy complicada, terriblemente complicada, y no lo sabemos y no lo vamos a saber porque es totalmente privado. ¿Sí? Así que piense que cuando ayudamos a estos niños, es que son niños en riesgo extremo, violencia y todo lo demás que usted puede imaginar, y mejor no se lo imagine. Estos niños están literalmente en boca del ladrón. Casaviva los saca de ahí y les provee una familia, una iglesia que los acoge
para bendecirles o darles abundancia. Mis queridos hermanos, la abundancia es pensar en otros, no en mí. En qué Dios me ha dado para ponerlo a disposición de otros. Y no estoy hablando de dinero, nada más. Una sonrisa, me adelanto algunas cosas, un abrazo y más. Mis queridos hermanos, he venido para dar vida y vida en. El principio es, Él nos dio vida en abundancia. ¿Para qué? Para darla a otros. No para que yo la disfrute yo. Eso sería egoísmo y por lo tanto hasta ahí llegó la abundancia. La abundancia viene para mí, para darla a otros. Eso es en esencia servicio. Servicio está centrado en añadir valor a otros a través de lo que Dios me ha dado a mí. Yo añadiendo valor a otros. Servir no es hacer cosas, servir es pensar en otros mientras hago algo para bendecirlo. Hoy usted está aquí sentado porque un montón de personas le sirvieron a usted. Y usted va a decir, ¿en serio? Sí. Claro que sí. Piense en el desayuno que usted desayunó. Si desayunó, yo tomé café, pero alguien tuvo que coger ese café, tuvo que cosecharlo, tuvo que tostarlo, tuvo que empaquetarlo, tuvo que procesarlo, etcétera, 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 hasta que llegó a mi casa y demás. Solo estoy hablando de una taza de café. Y usted empieza a sumar cosas. Alguien le ha añadido valor a su vida sin que usted se dé cuenta. ¿Por qué? Porque la única razón de vivir en este universo es añadiendo valor a otros. Yo estoy aquí porque un montón de gente añadió valor a mi vida, incluyendo mi padre y mi madre. Si ellos no me hubieran concebido, yo no estaría aquí. Si ellos no me hubieran educado, yo no estaría aquí. En este universo, la única manera de vivir es añadiendo valor a otros. Es más, el universo está hecho de esa manera. Le llamamos ecosistema. Un ecosistema es la interrelación que hay entre diferentes organismos, plantas y animales. Póngale el nombre que usted quiera. No soy experto en esa área, pero eso es un ecosistema. Y los ecosistemas funcionan en tanto los diferentes organismos se relacionen, aunque algunos se comen a otros, es parte de la relación. ¿Sí? Es parte de la relación. Una culebra viene por ahí y ve un ratón y se lo come. Sí, es parte de ese proceso. Pero también vemos que esa culebra a su vez se va a morir y una vez que quede en tierra resulta ser que se descompone y su cuerpo va a añadirle valor a las plantas, que a su vez le dan alimento al ratón. Entonces la pregunta es, ¿quién se comió a quién? Un ecosistema se relaciona unos con otros. Nosotros no nos comemos unos a otros, esperamos que no, porque eso sería un acto pecaminoso. Pero sí debemos añadir valor a otros de aquello que nosotros tenemos. Así este universo fue dado. Por lo tanto, tú tienes dones, tú tienes habilidades, tú tienes recursos que Dios te los dio. ¿Para qué? Para conectarte y añadirle valor a otros. Sí, esto está muy alto, porfa. Hace rato estoy que ya me cimbra el oído. A los que nos añaden valor a nuestro querido oído, por favor, traten de buscar esas frecuencias. Muchas gracias. Servir es conectarse con otros. Servir es relacionarte con otros. Servir es agregar valor a la vida de otros cada día. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios. Esa es la manera como Dios nos colocó para servir. Ahora usted me puede decir, ¿en serio? ¿Eso es así? Jesús lo dijo a sus discípulos. Permítame leérselos en Mateo capítulo 20, verso 25. Ustedes saben que los gobernadores de este mundo se enseñorean de sí mismos. Mateo capítulo 20, verso 25.
Ellos se enseñorean, se ponen en el lugar más alto, dicen yo mando aquí. Y que los grandes ejercen autoridad sobre otros, los pisotean, si se me permite ponerle un lenguaje más gráfico. Verso 26, no ha de ser así entre ustedes. Le está hablando a sus discípulos, a los 12 y a los otros. Si usted es un discípulo, se tiene que incluir ahí. Pero entre nosotros no va a ser así, sino que el que entre ustedes quiere ser grande, dice, si aquel que tiene grandes habilidades, grandes dones, que aquel que ha recibido más será su servidor, pondrá eso que tiene a disposición del servicio de otros. Y el que entre ustedes quiere ser el primero será su siervo. Y la razón, así como el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir, y es más, lo dio todo y entregar su vida para rescate. ¿Qué tenía Jesús para darnos? Su vida. Era el precio más alto y el único precio que se podía pagar para bendecir tu vida. Él en la cruz. Si Él hizo ese sacrificio, si Él hizo esa expresión de servicio para añadirte valor a ti, la pregunta es, ¿por qué yo no puedo hacerlo con otros? Él nos dio el ejemplo. Él lo dio todo. Dejó el trono, dejó la eternidad, dejó la santidad y se hizo un ser humano como nosotros, menos en el pecado. Y lo dio todo en su vida. Renunció a todo. Renunció al poder, por cierto. Y usted dice, pero hizo milagros. Ojo con el detalle. Él renunció a ejercer el poder para sí mismo, pero nunca para bendecir y añadir valor a otros. Las tentaciones de Satanás fueron tentaciones dirigidas en usa tu poder para ti mismo, convierte esa piedra en pan y satisface tu necesidad de hambre, porque dice que tenía 40 días y 40 noches de no comer. Muéstrate, tírate de arriba y muéstrales a todo el mundo cuán grande eres. Esas tentaciones tenían el objetivo de que Jesús usara su poder para sí mismo. Y Él no lo hizo. Él renunció a eso, pero no en añadirle valor. Porque cuando la multitud tenía hambre, ahí se multiplicó el pan. Ah, qué curioso. No que no podía convertir piedras en pan, no lo podía hacer para sí mismo. Pero cuando había que añadirle valor a otros, en su necesidad, Él sí multiplicó el pan. Entonces sí usó su poder solamente para bendecir a otros, no para sí mismo. Esa es la gran diferencia. Por eso Él renunció a todo, por añadir valor a otros, redimir en la cruz a sus escogidos. Mis queridos hermanos, Él nos dio el ejemplo. Servir a otros no es otra cosa que añadir valor a sus vidas, de acuerdo a aquello que Dios me ha dado a mí. Entonces viene una pregunta: ¿cómo añadimos valor a las personas? ¿Cómo lo hacemos? Permítame darle tres formas. La primera, tú añades valor a otros si tu vida está conectada con Dios. Porque si tu vida no está conectada con Dios, ¿qué vas a añadirle a otros? Si Dios es la fuente de abundancia eterna y tú quieres añadir valor a otro, ¿a dónde debes conectarte? Con Dios. Jesús le dijo a la samaritana algo que vimos hace un par de domingos atrás: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Una fuente inagotable de abundancia. Así que si quieres añadir valor a la vida de otro, lo primero que tienes que hacer es conectarte con Dios.
una relación profunda con Dios, apartarte del pecado, porque el pecado nos aparta de Dios. El pecado ciertamente morirás, te apartarás. La paga del pecado es muerte. Una vida conectada al pecado implicará llevar eso a las relaciones: muerte, pecado, destrucción. Así que yo no quiero estar a la par de alguien así, que todo lo ve negro, que todo lo ve horrible, que todo lo ve mal, que siempre está criticando a todo el mundo, que siempre tiene chismes en su boca. Yo no quiero ese tipo de vida para mí. Se diga o no se diga creyente, eso es indistinto. Su estilo de vida debería ser un estilo de vida de arrepentimiento. No estoy hablando de perfección porque no existe. Estoy hablando de arrepentimiento, que si peca, se arrepiente. Que trate de vivir una vida de acuerdo a los términos del Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Que tenga una disposición a decir, sí, mi vida es una vida que trata de vivir para la gloria de Dios. Que hago mi esfuerzo máximo por vivir como Dios me pide que viva, y quiero ayudarte a ti. Mis queridos hermanos, relaciónate con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso te dará abundancia en tu vida. De la abundancia del corazón, habla la boca. Dime cómo hablas y te diré qué hay en tu corazón. Así de sencillo. ¿Qué es lo que más sale de tu boca? Si hay pesimismo en tu boca, mis queridos hermanos, a caramba, ¿qué habrá ahí adentro? Por eso, mis queridos hermanos, la conexión con Dios es vital en la abundancia. No puedo dar lo que no tengo. Eso es lo que cambia vidas. Una profunda conexión con Dios. Y yo no puedo valorar eso en usted. Solo usted lo puede hacer. Y tampoco puedo medirlo. Si tu relación con Dios es profunda, alta o máxima o mínima, no lo sé tampoco. Ojalá tuviera algún aparato para medir tu nivel de espiritualidad, el espiritómetro, una cosa así. Algunos se animaría a que lo midan. No, no hay eso. ¿Por qué? Porque no se puede medir. No se puede medir. Lo que sí hay es una honestidad para decir cómo está mi vida para con Dios. Eso solo usted lo puede resolver. Aunque sí hay evidencias, fruto, pero dejémoslo por el momento. Por el momento concentrémonos en tu relación con Dios. Te ayuda a crecer en abundancia. Número 2, relacionarte contigo mismo. Permítame por un momento hablar de ti mismo. ¿Cómo estás tú con tú mismo? ¿Cómo te conectas contigo mismo? ¿Cómo te ves al espejo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué son esas cosas que más te gusta hacer? ¿Te conoces a ti mismo según Dios te creó? ¿Qué te gusta y qué no te gusta? Hay cosas que a mí me gustan y cosas que a mí no me gustan. Y soy bien honesto al decir, yo disfruto mucho hacer esto. No, esto no tanto. Trato de conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque conocerme a mí mismo según el patrón bíblico determinará cómo puedo bendecirte. ¿Me explico? Porque aquello que Dios me da es lo que yo dispongo para bendecirte a ti. Yo no puedo bendecirte en un área en la que yo no. Definitivamente no. Si alguien me dice, mira, ¿podrías ayudarme con inglés? Mis queridos hermanos, no, más bien yo estoy para que me ayuden. No, esa no es una área en la que yo pueda ayudar a alguien. Dígame matemáticas, dígame física, dígame esas áreas, ingeniería. Esas son mis áreas. Dígame Biblia, teología, historia de la iglesia. Esas son mis áreas. Ahí soy fuerte. Ahí es donde yo le puedo ayudar y bendecir y añadirle valor a tu vida. Liderazgo, motivación. Pero si me dice un área en la que yo no soy fuerte, yo no puedo ahí ayudarte. Me conozco, porque conozco el propósito de Dios para mi vida. Pablo
No lo voy a leer, solo lo voy a mencionar. En Efesios capítulo 4, voy a mencionar solo algunas frases. Pablo en Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. No voy a leerlo todo. Verso 11. Y él dio, esa frase, ¿quién dio dones? Él, Dios. Y menciona a los famosos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Ahí están, dejémoslo por ahí. No quiero entrar en eso porque no es lo que me interesa, sino la razón de eso. A fin de, dio estos dones para algo. Dio capacidades a estas personas para algo. Capacitar a los santos. O sea, dio estos dones para que la iglesia sea capacitada. Se los dio a ellos no para que se pavoneen. Es que yo soy el profeta, yo soy el apóstol. No, te dio algo a ti para bendecir y añadir valor a la iglesia. ¿Cómo? Capacitándola. ¿Cómo? Edificándola. ¿Cómo? Ayudándole a llegar en unidad de fe. ¿Cómo? Que tengan un conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Cómo? Que sean maduros. Uy, hermano, esa frase, madurar. Madurar básicamente es entender entre lo bueno y lo malo, entre un estilo de vida pecaminoso y un estilo de vida abundante según la palabra, y escoger ese estilo de vida. Es decir, no a ciertas cosas para decir sí a otras cosas de Dios. Madurez es disponerse para servir a otros. ¿Usted sabe cómo se distingue a alguien que crece en madurez? En la medida en que esa persona está lista para servir a otros. Y usted me dice, ¿en serio? Veámoslo de una manera natural. ¿Un niño de 3 años está listo para servir? ¿De 2 años? ¿De 1 año? Tan para que le ayuden. Algunos de 18 y ahí van, ya casi, por lo menos se hace un huevo frito en la cocina, por lo menos en mi casa, ya no desayuno, ya cada uno ver qué hace desayuno, ya en mi casa no les hacemos desayuno a los chicos, ellos escogen qué desayunar, ya hay algo menos que hacer. ¿Me explico? La madurez es diferente. La madurez es aquella disposición de evaluarme a mí mismo en mi relación con Dios para estar dispuesto a servir a otros. El egoísmo es un niño, la madurez es un adulto. Alguien que es egoísta es un niño. ¿Por qué? Porque piensa en yo, como todo niño. Todo niño piensa en sí mismo. En esencia es la expresión más natural del pecado, yo. Dígame los que son padres aquí, para que se den cuenta que usted le dice a un niño de cierta edad muy pequeño, comparta con él, y se le queda viendo como, mi helado, que lo comparta con él, o mis 2 helados, que lo comparta con él. ¿Quiénes no han experimentado eso con sus hijos? Y a su hermano y hermana, menos. Cómprele usted, papá. Pero cuando uno crece y madura, verá que la cosa cambia. Y más si es padre. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desprendido de algo para dárselo a ellos? Y ya no hay. Simplemente, hijo, ¿quieres helado? Sí, toma. ¿Usted, papá, va a comprar? No, vieras que ya no quiero. Ya no tengo plata para comprarme un helado más. Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces que les he comprado a ellos y no para mí. ¿Por qué? Porque no da. No me quedo callado y no les compro helado. Y cuando se van a acostar me voy y me lo compro yo. No, realmente no. Un padre no piensa así. La madurez tiene que ver con pensar en la abundancia. ¿Para qué? Bendecir a otros. Yo sé que estoy con un punto incómodo, mis queridos hermanos, pero es necesario entender que Dios ha creado un universo en abundancia y eso es madurez. Pero la manera de saber que tengo abundancia es en la manera en cómo estoy aprendiendo a dar a otros. Eso es todo. Ahora, ¿significa eso que me quedo sin cosas? No, es que este es el principio más maravilloso. En tanto más doy, más tengo. Más bienaventurado dar
que recibir. Yo esto lo aprendí muy pequeño de mi abuelo. Mi abuelo siempre decía, entre más naranja usted le corte a ese árbol, más va a dar. No le cortes nada y deja que se pudren y ya no da nada. Yo no sé si tanto eso era cierto o no, pero yo de niño entonces aprendí que donde había un árbol lleno de naranjas me las iba a agarrar todas. ¿Por qué? Porque él quería dar más. Y la única manera de dar es toma el fruto para que él pueda dar más fruto. No sé qué tanto sea cierto, mis queridos hermanos, pero una cosa sí sé. En cuanto usted se dispone a dar, aunque sea poco, pero da con generosidad, con amor, con cariño, de lo que usted tenga, aunque sea una sonrisa, un abrazo, 1 kilo de arroz, 1000 colones para los chicos de Casaviva, 500 colones, 100 colones, no importa, no es el monto, la cosa, es la disposición de yo quiero una vida en abundancia. Y la única manera es añadir valor a otros, bendecir a otros. Usted se dedica a orar por una petición, por una persona, por alguien, le añade valor. Déjeme ir al tercer punto de cómo añadir valor a las personas, es relacionándote con ellas. Me relaciono con Dios y crezco en abundancia porque me conecto con Dios, conozco a mí mismo y a partir de eso entonces miro a los otros y me conecto con otros. ¿Para qué? Para ayudarles. La relación con Dios, conmigo mismo y con el prójimo, Jesús lo expresó en estos términos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es igual a este o semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la abundancia. Una forma de hablar de abundancia es hablar de amor también. Es otra palabra que está inmersa en la abundancia. Si yo amo a Dios, si yo me amo a mí mismo y amo al prójimo o amo al prójimo como me amo a mí mismo, camino en una vida de abundancia. La pregunta entonces cabe es, ¿cómo logro hacerlo? Uno, valoro a las personas. Les pongo un 100 en las personas. Yo no puedo añadir un valor a una persona cuando no considero que lo merezca. Entonces no lo doy. Entonces ahí viene la gran pregunta. Si usted no valora a las personas, nunca les va a añadir nada. Nunca. Entonces la primera cosa que yo tengo que tener claro es: necesito valorar a las personas por quienes son, personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Merecen respeto, merecen valor, no por lo que tienen. Estoy hablando por lo que son, seres humanos. Merecen el respeto y el aprecio y el cariño por lo que son, seres humanos. 2, cree en las personas. Yo creo que Dios tiene un gran valor en tu vida. Si no, no estaría aquí hablándote. Porque yo creo en ti. ¿Por qué? Porque Dios te creó, Dios te salvó y Dios me dio la oportunidad de ser bendecido por tu vida. Porque resulta ser que no soy yo quien nos está añadiendo valor a ustedes, son ustedes los que me añaden valor a mí. Por cierto. Y usted dice: es que Él me está añadiendo valor con esto. Espero que sí, o por lo menos en uno. No, yo soy el que estoy recibiendo valor por cada uno de ustedes. Y usted me dice: ¿cómo? Cuando uno sirve, cuando añade valor a otro, realmente el que recibe más es aquel que da. ¿Por qué? Porque usted recibe de mí, de uno, mientras que yo recibo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de todos ustedes. Yo me voy profundamente bendecido por tu vida, porque creo en tu vida. Y la otra cosa que tienes que hacer es amar a las personas. Valóralas, cree en ellas, ámalas. A tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, a tu sobrino, a tu amigo, a tu compañero, a todos. Añade valor
si valoras a las personas, crees en ellas y las amas. Yo he sido profesor por más de 20 y pico de años, he dado clases y aprendí una ley que se llama la ley de la expectativa. Esa ley dice que el nivel de expectativa que tienes tus alumnos, así ellos te responderán. Ese experimento lo hicieron en Estados Unidos, donde a dos profesores nuevos los pusieron a dar clases y a uno le dijeron: mira, te vamos a dar clase y te vamos a poner al mejor grupo del colegio, son los mejores. Él no los conocía, no sabía nada, ni los estudiantes sabían nada de él. Le dijeron: te vamos a dar el mejor grupo. ¿Por qué? Porque sabemos que tú eres un extraordinario profesor y debemos darte lo mejor. El profesor llegó a esa clase, primer día, con una expectativa así. Y a los chicos les dijeron: tienen al mejor profesor. Al otro profesor le dijeron: mira, te vamos a dar la clase, no es la mejor, pero es la única que hay. Espero que te vaya muy bien. Los estudiantes son más o menos del promedio, así que esperemos que te vaya bien en tu clase. Y listo. Curso lectivo. Al final de un periodo evaluaron las notas del profesor con sus estudiantes de alta expectativa. Tenían unas notas sobresalientes en términos generales, pero el profesor de baja expectativa, la nota era apenas del promedio. El asunto es que ninguno de esos grupos eran ni los más sobresalientes ni los más bajos, simplemente eran grupos, no había nada especial en ellos. ¿Dónde está el punto? Que el profesor levantó la expectativa de sus grupos y se dedicó a dar lo mejor por ellos. Por lo tanto, sus estudiantes le respondieron a ese nivel. Si tú crees que tu hermano de la par, yo no sé cómo Cristo pudo dar la vida por él, yo no lo hubiera dado. Mis queridos hermanos, no espere algo de él y usted no le va a añadir nada. Pero si tú crees que ese hermano, esa hermana, vale lo que Cristo hizo en la cruz, añádele valor. Porque si Cristo murió por él, ¿quién es usted para no darle algo? Esa es la gran pregunta. Mis queridos hermanos, estamos ante la oportunidad de servir, dando lo que tenemos. ¿A quiénes? A otros. Da lo mejor. Tengo una expectativa alta de este cierre de año, de dar lo mejor que tú tienes por otros. Tengo una expectativa alta del 2024, que va a ser un año extraordinario. ¿Por qué? No porque no van a venir problemas, van a venir problemas. Pero una cosa es enfrentar los problemas con pesimismo o con optimismo. Si usted lo va a enfrentar con pesimismo, mi querido hermano, no se me acerque, porque yo quiero optimismo. Y yo quiero que usted sea optimista. Y si se me va a acercar, yo lo voy a animar a ser optimista. Tenemos un buen año. ¿Por qué? Porque nos lo va a dar Dios. ¿Vamos a tener problemas? Sí, aleluya, vamos a madurar, vamos a crecer. ¿Qué Dios me va a dar este año para bendecirte a ti? ¿Qué Dios te va a dar a ti para bendecirme a mí? Esa es la expectativa que hay que tener, una expectativa de dar fruto y fruto en, que es otra de las cosas que Jesús dijo para ir cerrando esta parte. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho y fruto en, y sean mis discípulos. Un discípulo da fruto y usted pregunta: ¿y cómo doy fruto? Añadiéndole valor a otros. Lo que tú tienes, porque estás conectado con Dios, tu fruto es lo que Dios te da. ¿Para qué? Para que lo des a otros. ¿Dónde? En tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, donde quiera que estés. Las personas tienen que saber que estás dispuesta a dar lo que tú tienes. Y vea que no estoy hablando de dinero, ya se dieron cuenta. Estoy hablando de tu vida, desde un abrazo, una sonrisa, desde una oración, desde aquello que consideres que tienes para otros y que no sabes que otros necesitan. Mis queridos hermanos, estamos ante la necesidad de que la iglesia esté lista a vivir en abundancia. Y solo podremos vivir en abundancia
si entendemos que la abundancia es para darla a otros. Amén. Lo último que quiero decirte para que cerremos es recordarte esto. Empieza por valorar a las personas. Empieza por eso. Si tú dices, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer algo? Bueno, valora a las personas. Valora aquello que estas personas hacen por ti. Valora a las personas. 2, piensa en formas. Ahora que estamos en Navidad, el espíritu navideño nos impulsa mucho a hacer eso. Pero piensa en formas en que puedes añadirle valor a otros. Que tú dices, ¿qué puedo hacer este año? Por tal hermano, por tal persona, por tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser un regalo. No estoy hablando de regalo. Estoy hablando de esas cosas que tú dices, ¿qué tengo yo que puede bendecir la vida de este hermano? Busca intencionalmente hacerlo. No solo lo pienses, sino hazlo intencionalmente. Y yo les animo a que lo hagan, que es el último punto. Animar a otros a hacerlo. Animar a otros a cómo añadir valor a otros. Animen a los chicos, a sus hijos, los que son padres. ¿Cómo hago que mi hijo le añada valor a otros? No que reciba su regalo de Navidad, sino tú cómo puedes ayudar a otros, bendecir a otros, añadirle valor a otros. Porque tienen que aprender que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Les animo a que su objetivo sea reconocer que Dios